El Éxodo, estamos aquí todos. En el libro del Éxodo, en los primeros capítulos, se nos muestra al pueblo de Israel padeciendo de una manera terrible por causa de la esclavitud a la que estaban siendo sometidos. ¿En dónde estaban siendo sometidos en esclavitud? En Egipto. Te quiero decir que en el hebreo, Egipto es la palabra Mitzraim, de donde se deriva la raíz Metzar, que significa restringido, oprimido, estrechado, limitado. Es decir, que Egipto, por cuanto representa al mundo, ¿todos sabemos esto? En el mundo existe la opresión, la restricción, la estrechez y las limitaciones. Yo he estado entendiendo que lo que el Espíritu Santo nos muestra en el libro de Éxodo, en los primeros capítulos, a ese pueblo de Israel esclavizado, no es más que un pueblo de Israel representando a todos los seres humanos que viven en el mundo. El hombre limitado en este mundo, siendo oprimidos, siendo restringido, siendo estrechado. Te quiero decir que Egipto es este mundo, y en este mundo está diseñado precisamente para actuar de esa manera en contra de todos sus habitantes. ¿Qué quiere decir limitado? Limitado quiere decir lo siguiente, escúchame bien: establecer situaciones adversas para dificultar el pleno desarrollo de una persona. ¿Cómo lo hace? Por medio de infundir emociones destructivas en el corazón y en la mente del ser humano. Hoy en esta mañana vienen personas que están siendo oprimidas por causa de sus emociones. Dios me muestra que por causa de un evento que sucedió en la familia, tu hijo sufrió un problema emocional muy fuerte, tan fuerte que te ha limitado a tener un pleno desarrollo en esta vida. Pero sabes una cosa, Dios los trajo aquí esta mañana, este día, porque quiere que ustedes sean verdaderamente libres. Porque Dios quiere que vivas siendo libre. ¿Todos decimos? Amén. Amén. El hombre, el ser humano en el mundo limitado, siempre limitado, limitado por el tiempo, limitado por el espacio. El hombre limitado, restringido, oprimido en este mundo. En el libro del Génesis se nos muestra que Dios hizo todo, absolutamente todo, como si se tratara de preparar una mesa, de disponer en la mesa unas suculentas viandas, para que al final el hombre se sentara a la cabecera como el Señor de la creación y disfrutara sin ningún límite
de todo lo que Dios había hecho. Y nos dice la Escritura que cuando eso sucedió, Dios dijo que todo era bueno, que todo era bueno. Pero nos encontramos en este tiempo, en este momento, en este mundo, con que el hombre es acosado, es oprimido constantemente por emociones que provocan, que causan muerte. Emociones como sentimiento de culpa, como la vergüenza, como el afán, como la depresión, como la opresión, como el estrés. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque en el principio el hombre no estaba limitado al tiempo y al espacio. El hombre gozaba de una total y de una absoluta libertad. ¿Sabes por qué? Porque en su alma no existía ningún pensamiento, no existía ninguna emoción que provocara muerte. Puesto que la Escritura nos dice lo siguiente, que los hombres y las mujeres andaban por el mundo desnudos y no les daba vergüenza. Fue hasta que el hombre comió del fruto prohibido cuando sintió vergüenza de sí mismo. La semana pasada, Pablito nos predicaba acerca de una historia preciosa que nos relata en el segundo libro de Samuel, acerca de la nodriza de Mefibosé. ¿Quién estuvo aquí el domingo? ¡Yo! Nada más Gerardo estuvo aquí. También Pegarito. También allá. Una nodriza que por causa de un apresuramiento tomó a un niño que se llamaba Mefibosé, lo toma y apresuradamente se lo lleva, corre, se tropieza, y por causa de que se tropieza y el niño cae, ¿cómo que pasó? Queda lisiado de los pies. ¿Sí se acuerdan de eso? Y nos hablaba de cómo ha de haber pasado esa nodriza todo el tiempo que le restaba de vida, con ese sentimiento de culpa tan tremendo en su corazón, en su mente, sufriendo, recordando los momentos en que a ese niño que quería protegerlo le causó un daño irreparable. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pues hoy vamos a hablar de ese niño, Mefibosé. ¿Sabes lo que quiere decir Mefibosé? Mefibosé quiere decir el que esparce vergüenza. ¿Te lo repito? El que esparce vergüenza. Es decir, fíjate bien, a donde quiera que Mefibosé iba, su vergüenza se extendía. Y era tal esa vergüenza que él sentía por sí mismo, por causa de sus limitaciones, que se fue a vivir a un lugar llamado Lodebar. Se fue a un lugar llamado Lodebar, nos dice la Escritura. Y Lodebar quiere decir lugar seco, lugar estéril, lugar donde no se da ningún tipo de fruto. Y yo me pregunto cuántas mujeres y cuántos hombres hay en este momento que están como Mefibosé, no lisiados precisamente de los pies, pero sí lisiados mentalmente por causa de esas emociones negativas,
de esas emociones destructivas. Hombres y mujeres que por más que hacen, no ven el fruto de su trabajo, no ven el fruto de su esfuerzo en sus vidas. Y por esa razón, toda esa gente está viviendo como Mefibosé, lisiados, pero lisiados mentalmente, llenos de vergüenza, llenos de sentimientos de culpa, llenos de sentimientos de temor, llenos de afán. Nos decía Angelito que no es precisamente la preocupación de dar, sino la preocupación de no tener, no precisamente para dar, sino para comer. ¿Cuántas personas existen exactamente viviendo igual que Mefibosé, de una manera lastimosa, de una manera pobre? Nos dice la Escritura que el hombre fue puesto por Dios para ser Señor de la creación. Pero fíjate bien, pero por causa de que el hombre también cayó, quedó lisiado, expuesto a su vergüenza. Dios te puso a ti también, Dios me puso a mí también, Dios nos puso a todos nosotros para ser señores, no para que se enseñoreen de nosotros. ¿Y quién se enseñorea regularmente del ser humano? La necesidad. Tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos. Dice la palabra que cual tal es el pensamiento del hombre, tal es. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Ese eres tú. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Ese eres tú. ¿Qué es lo que te está impidiendo que seas Señor? ¿Qué es lo que te está impidiendo que cumplas el propósito por el cual Dios te escogió y te llamó? Tus pensamientos y tus emociones. Te quiero decir que la voluntad de Dios, nos decía Gaby, dice la Escritura, es buena, es agradable y es perfecta. Dios quiere, Dios anhela, Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas. Así nos lo hace, así nos lo expresa en su palabra. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y además que tengas salud para que puedas disfrutar de esa prosperidad. Es decir, que la voluntad de Dios para sus hijos es que vivamos una vida de calidad, una vida plena, una vida llena de abundancia. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para ti, para mí. Yo te pregunto, ¿no quieres eso para tu vida? Ahora bien, Dios es un Padre de misericordias. ¿Qué quiere decir misericordia? Lo hemos explicado muchas veces, pero lo vamos a volver a hacer. Misericordia viene del griego eleos, que significa presentar todos los recursos necesarios para solventar una necesidad. Es decir, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú y yo requerimos? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos para poder vivir esa vida de calidad, esa vida de abundancia que además, déjame decirte, Cristo pagó en la cruz con su sangre? Es decir, ya está pagado. Ya está pagado. Eso es lo más hermoso, mis amados. Cristo, dice la palabra, que siendo rico se hizo pobre
para que tú y yo fuéramos enriquecidos en todo. ¿Y sabes lo que significa todo? Todo. Todo, mis amados, es todo. Para que tú y yo podamos vivir una vida plena, libre de sentimientos de culpa, libre de temor. ¿Cuántas personas, por causa de que hay miedo en sus vidas, no pueden cerrar un solo negocio? No pueden obtener un buen trabajo. No pueden tener una buena esposa. Siempre agarran la que los sacude, la que los martiriza. Y es que así es, ¿sabes? Mira, es que esto es una realidad. Lo que dice Gerardo es cierto. El hombre busca una buena esposa, pero por cuanto tiene miedo, le toca algo que va a tener un infierno en su vida. Amén, no. Ya se proyectó Carlitos. Es que ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque dice la escritura en el libro de Job, lo que más temía, eso sobrevino. Por esa razón es tan importante estar libres de todo temor, de toda vergüenza, de todo sentimiento de culpa, de toda opresión, depresión, estrechez, etcétera, etcétera, emociones que no nos dejan vivir libremente. Esto así es, mi amado. Y sabes una cosa, Dios tiene la solución para ti. Dios tiene la solución para toda aquella gente que está viviendo aún en el mundo. Porque te vuelvo a repetir, el libro del Éxodo no es más que una muestra de cómo vive el ser humano en este mundo. En Egipto, siendo restringido, oprimido, siempre poniéndole circunstancias adversas para que no pueda moverse, para que no pueda avanzar. ¿A alguien le ha pasado eso? A Gerardo sí. Entonces te decía que nuestro Señor Jesucristo es Padre de misericordias. Y además que esas misericordias son nuevas cada mañana. Es decir, las misericordias de ayer ya pasaron. Hoy, esta mañana, este día, esas misericordias me son presentadas por Dios como si fueran billetes. Toma, para que soluciones tu problema. ¿No es precioso eso? Y dáselo fuerte. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 7. Quiero que vayamos ahí, por favor. Estas palabras son de nuestro Señor Jesucristo, están en la vid verdadera, se llama. Dice el Señor, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, fíjate bien esta declaración, por favor. Pídanme, ¿qué? Y dijimos que todo es todo lo que quieran, y les será ¿Sí te das cuenta de esa declaración de nuestro Señor? En un momento dado, Anita y Fernando, aquí está, ya son papás. Se casaron anhelando tener un hijo. Pero se les dijo, o mejor dicho, el mundo estableció circunstancias adversas para que no lo pudieran hacer. Tanto así que el médico le dijo a Anita, olvídate, ¿quieres tener un hijo? Adóptalo.
Pero escúchame bien. Fernando y Anita no necesitaron de adopción. Dios, de su misericordia, le dio los recursos que necesitaban para que la matriz de Anita pudiera concebir y dar a luz. Son papás ya. Bueno, y así como él, pues también Carlita y Humberto Álvarez también. En fin, ¿cuántos milagros no hemos visto en este lugar? Esas son las misericordias de Dios. Y yo te pregunto, yo cuando leo este pasaje, eso quiero para mi vida. Yo te pregunto, ¿lo quieres tú también? También Gerardo. También, ay, el pajarito también. Esto es maravilloso, mis amados, y por supuesto que lo queremos así. Esta niña viene lastimada de su corazón. Un corazón muy triste, hija. Tienes un corazón muy adolorido, muy dolido. Dios me lo está mostrando ahorita. Pon tu mano ahí, sí. Hay emociones terribles. Tráele hay una relación que te hizo daño. Una relación sentimental que no te valoró. Una relación que sirvió como esa situación adversa que el mundo le pone a las personas para que no sean felices. Pero alégrate, mija, estás aquí. Dios te trajo a este lugar. Vas a ser libre, así como lo es Gerardo y como lo soy yo también. Y como lo es Iván Ramírez y Pablito Pérez y todos. Bueno, claro que queremos esto para nuestra vida, pero yo me preguntaba, bueno, Señor, pero a ver, dime cómo se hace un licuado para que yo permanezca en ti y mis palabras permanezcan en mí. ¿Cómo se le hace? Porque yo quiero pedirte todo y recibirlo. ¿O quién no quiere? Pero Dios es bueno. ¿Sabes una cosa? Las misericordias del Padre Celestial es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ir al libro del Éxodo, porque aquí está la clave. Al capítulo 12 y vamos a dar lectura al verso primeramente 3 y 4. Quiero que pongas mucha atención. Nos dice lo siguiente el Espíritu Santo. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno, ¿qué? Según las familias de los padres, un cordero por familia. Verso 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Fíjate bien, por favor. La idea, el plan de Dios era que el cordero fuera ingerido todo, fuera ingerido de manera completo. A esto yo le llamo el poder de la Pascua. Y así se llama la predicación, el poder de la Pascua. Es decir, no debería de sobrar absolutamente nada de carne. Vamos a ir al verso 5 al 9, por favor. Dice así: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura
con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Préstame la Biblia, por favor, hijo. ¿Quién sabe que el verbo se hizo carne? Es Jesucristo. Esta es la carne del Señor. Esta es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Cordero. Y dice la palabra que debemos de comerla de principio a fin. Te quiero decir que a esta fiesta los judíos la llaman Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur quiere decir día del perdón. Fíjate qué cosa tan tremenda. Es decir, que antes de que saliera el pueblo de Israel de la esclavitud en la que estaba viviendo, primero tenía que ser perdonado. A esa fiesta también se le llama Día de la Libertad. Porque después de haber comido el cordero, el pueblo de Israel fue liberado completamente de la esclavitud en que se encontraba en Egipto. ¿Te está cayendo el 20? Ok, fíjate bien. ¿Te acuerdas que el día que me tocó predicar hablé precisamente del cordero? Y les hablaba de cuando existe la necesidad, Pepe, tú que eres joyero, ya me dijiste que así es. Existe la necesidad de fundir dos metales diferentes. Se necesita un tercero que tenga las características de los dos de los que se van a fundir. ¿Correcto? Entonces quedamos en que esa liga perfecta es Cristo Jesús. Cumpliendo con las características del hombre, porque es Jesucristo 100%, y cumpliendo con las características de Dios, porque Jesucristo es 100% Dios. La liga perfecta. ¿Sí te queda claro esto? Ok. Así es como sucede cuando tú y yo comemos la Pascua, comemos la palabra. En nuestro interior, en nuestro corazón, está sucediendo una liga entre Cristo, nosotros y el Padre. Por eso dice la Escritura, amén, amén. Mira, ese Gerardo, pónganle una estrellita a Gerardo, por favor, en la frente. Muy bien, Gerardo, muy bien. Y así, de esa manera, podemos ver que se confirma y se lleva a cabo lo que Cristo Jesús nos está diciendo en el Evangelio de San Juan capítulo 15 verso 7. Si mis palabras, préstame otra vez, hijo. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ya no son ustedes los que van a pedir. ¿Sabes quién va a pedir? Jesucristo. Jesucristo va a pedir. ¿Y sabes lo que le puede negar el Padre al Hijo? Nada. Por esa razón es tan importante comer el cordero, comer la Pascua. Ahora bien, dice la palabra que no se debe de comer crudo. Eso lo aprendimos hace ya mucho tiempo, lo quiero explicar. Crudo quiere decir comerla literalmente, interpretarla literalmente. Cocida quiere decir darle una interpretación particular, intelectual. Asada al fuego quiere decir por medio de la revelación
del Espíritu Santo. Esa es la manera en que tú y yo debemos de comer la Pascua, la palabra, para que nuestra mente sea completamente transformada y ya no sean mis pensamientos, ya no sean mis emociones los que me gobiernen, sino sean los pensamientos y las emociones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Emociones puras, emociones y pensamientos que no conocen la derrota, pensamientos de victoria, pensamientos de poder, pensamientos de libertad. Cada vez que tú y yo comemos el cordero asado al fuego. Amén. Ahora fíjate bien lo que te voy a decir. Esto es para aquellos que vienen por primera vez, para toda la gente que está en el mundo y que jamás ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Pero también es para muchos y muchas congregantes de este lugar. Y tú puedes decirme, bueno, pues ya comí, pero te voy a recordar algo. Cuando el pueblo de Israel fue liberado todo. Pero muchos en el desierto aún añoraban la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan? Entonces, mis amados, yo te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Que te pongas de pie para que comamos de esa manera la Pascua. Para que esa liga perfecta inunde nuestros corazones, nos llene, para que podamos decir, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ya no vive mi ego, ya no vive mi ego, ya no vive esa carne que con sus emociones negativas y destructivas, que me limitaban, que me restringían, que me estrechaban. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya, Señor. Así es que, si tú estás viviendo como Mefibosé, lisiado mentalmente, si tú estás lleno de emociones destructivas que te limitan, que te restringen, que te estrechan, que te oprimen, que te deprimen, quiero que sepas que es a través del sacrificio perfecto de Cristo Jesús la única manera en que tú y yo podemos ser completamente liberados.